Buenas noches a todo nuestro amable auditorio que todos los jueves nos acompaña en nuestra pues ya tradicional conferencia semanal que el Encuentro Ciudadano por la Paz ha estado promoviendo ya desde hace algunos meses en conjunto con la Universidad Vasco de Quiroga en el Estado de México. Y ahora pues también hay que señalarlo también pues como una actividad que se inscribe en las pues acciones que se llevan a cabo dentro de la maestría de doctrina social de la Iglesia, de la doctrina social cristiana, cuyos alumnos pues también están aquí al pendientes de nuestra transmisión, maestría también pues de la Universidad Vasco de Quiroga. Pues buenas noches a todos, el día de hoy vamos a abordar un tema que voy a ser sincero, primero cuando lo vi, pues la verdad yo desconocía el tema de esta carta. Y pues Jorge, preséntanos a, aunque ya lo conocemos, de nueva cuenta a Francisco en honor de quienes pues no nos han seguido en anteriores, y este tema tan interesante de la carta de Ogneto. Y como no, buenas noches, Rafa, buenas noches, Marco, buenas noches, auditorio. Pasamos gracias a Dios, una sesión más aquí en Encuentro Ciudadano y el tema de hoy es la doctrina social en la Carta de Ogneto, Cristianos en el Mundo, siguiendo la tónica que hemos tenido con el maestro Francisco Anaya, que también es maestro de la maestría en doctrina social y que como cada mes hace favor de acompañarnos y hoy nuevamente estará con nosotros compartiéndonos esta, esta plática que es de hacer notar que Diogneto, bueno, que la Carta de Diogneto es un libro que está considerado o que está compendiado dentro de lo que se conoce como los padres de la Iglesia, que fue algo de lo que nos habló el padre Funes hace muy poco, ¿no? Pues Paco, ya estás listo, ¿verdad? Ya, disculpa que me fui un momento. Un momentillo. Pues es tuyo el micrófono. Buenas noches, te agradecemos nuevamente tu generosidad. Buenas noches a todos. Me alegra volver a estar con ustedes. Y bueno, vamos a dar paso entonces a la exposición de hoy. La he dividido en 4 momentos. En el primer momento vamos a recapitular algunas líneas generales sobre los padres de la Iglesia que nos lleven propiamente a la cuestión de los padres apologetas, donde se suscribe de alguna forma esta carta de Ogneto. Entonces vamos a hablar un poquito sobre eso para tenerlo más fresco. En un segundo momento lo que vamos a hacer va a ser un pequeñísimo, digamos, recuento de la carta a Diogneto, cómo fue descubierta ya en el tiempo moderno, cuáles son las hipótesis, digamos, sobre su autor, pero nada, digamos, demasiado detallado, sino simplemente a grandes rasgos. En un tercer momento voy a decir algunas cuestiones generales sobre la carta, sobre su estructura, y al momento cuarto es el que vamos a dedicarle más tiempo, que me parece más interesante en relación a la cuestión del pensamiento social cristiano, la doctrina social. Vamos a estudiar la parte 4 y 5, digamos, de la carta, que se le suele llamar los cristianos en el mundo, ¿sí? Y que es verdaderamente bellísima, bellísima, muy profunda, de la que podemos beber y sacar muchísimo provecho. Entonces, por eso he elegido este texto dentro de este recuento de padres de la Iglesia y doctrina social. Muy bien, entonces, lo primero que hay que recordar, esto probablemente ya lo vieron con el padre Pedro Miguel, y yo dije algo la primera vez que hablé sobre Clemente de Alejandría, es que la cuestión de los padres de la Iglesia, con ese nombre, patrística, pues es relativamente moderna. No se suele usar no se usaba antes del siglo XVIII, ¿sí? Donde fueron algunos manuscritos encontrados, sobre todo padres apostólicos con ese nombre, ¿sí? Padres apostólicos, que fueron los que vimos que son los primeros
porque tienen cierta relación directa con los apóstoles o beben directamente de su enseñanza y tradición, por eso padres apostólicos, ¿sí? Se publica un recuento de esas obras en el siglo XVIII y posteriormente se van descubriendo nuevas obras y agregando, y se puede encontrar en ese cuerpo de los primeros escritos de los padres que se llama los padres apostólicos, ¿no? Ahí tenemos la Vida G, que es tal vez el texto cristiano más antiguo extrabíblico. Tenemos también las cartas de mártir San Justino, perdón, los mártires, la carta de San Gregorio Romano también, otros textos, y encontramos que se suele poner este documento, la carta de Ogneto, dentro de los llamados textos de los padres apostólicos. No obstante, su naturaleza, su escritura, ya no es una simple carta dando razón del itinerario de un mártir hacia Roma, o no es un texto litúrgico como la Vida G, sino es verdaderamente una apología. Y hay que recordar que el término apología significa defensa, ¿no? Es famosa, por ejemplo, la apología de Sócrates, escrita por Platón, ¿no? La defensa que hace Sócrates ante el tribunal, ¿sí? Para no morir, ¿no? Ya recordé el nombre, perdón. Las cartas de San Ignacio de Antioquía. San Justino es un apologeta. San Ignacio de Antioquía. Entonces, este documento tiene ese carácter apologético. ¿De defensa de qué? De la fe cristiana. ¿Delante de quiénes? Del mundo pagano, fundamentalmente, ¿sí? Después de los primeros padres, que son estos padres apostólicos, cuyos textos son mucho esto, cartas que se dirigen una comunidad a otra, testimonios de los primeros martirios también, ¿sí? Viene una segunda etapa dentro de los padres de la Iglesia, ya en el siglo II, donde el cristianismo se ha expandido un poco más, es más conocido, ¿sí? Y tenemos que hay un mayor interés por parte del mundo pagano sobre estos llamados cristianos y sobre su doctrina. Entonces empieza a haber un nuevo género de escritura entre los padres, a los que vamos a llamar precisamente ahora padres apologetas, ya no padres apostólicos, sino padres apologetas, ¿sí? Que pretenden dar razón de la fe cristiana delante del mundo no cristiano, delante de los romanos, de la filosofía griega, ¿sí? Aquí lo interesante es que esto es tan antiguo como el cristianismo mismo. Este da razón de la propia fe. Si ustedes recuerdan la primera carta de San Pedro, en el capítulo 3, si no me recuerdo, versículo 15, hablando de soportar, San Pedro dice que soportemos las persecuciones pues con paz, ¿no? Agrega en el versículo 15 del capítulo 3 de la primera carta, ¿no? Den culto al Señor Cristo en vuestro interior, siempre dispuestos a dar respuesta a quien os pida razón de vuestra esperanza. Dar respuesta a quien os pida razón de vuestra esperanza. Podemos decir de vuestra fe y de vuestra caridad, de por qué se aman también unos a otros como se aman. Ya esto San Pablo lo dice en su primera carta. Y agrega algo bellísimo, ya es el versículo 16, sobre dar razón de la fe, de la esperanza a aquellos que la piden. Pero hacerlo con dulzura y respeto. Justo después del versículo 15 dice, dar razón, pero hacerlo con dulzura y respeto. Y así vemos que no hay que entender siempre por apologeta alguien que toma la espada y va a defender la fe con espada así y casi dispuesto a matar al que ataca, ¿no? Sino que hay una línea así mucho más, digamos, militante, ¿no? Sobre la apología cristiana de este tiempo. Estamos sobre todo en el siglo II y III después de Cristo, donde se entra mucho esta función de los padres apologetas, ¿sí? También había una cuestión de talante de diálogo. El mundo antiguo era un mundo pluricultural, ¿sí? Donde en las grandes ciudades había un montón de culturas y de ritos religiosos y de propuestas, y que también se escuchaban unos a otros en alguna medida. Entonces, por apologías también hay que entender que hay toda una corriente de apología de los padres, ¿sí? Que es
una cuestión de diálogo argumentativo, evidentemente, ¿sí? Y ahí tenemos, por ejemplo, a uno de los grandes apologetas, que es San Justino. Y San Justino escribirá, por ejemplo, Diálogo con Trifón, con un judío, porque también el diálogo de los primeros cristianos, y también las discusiones, era con el judaísmo, de donde provenían de alguna forma también, no solamente con el mundo helénico y romano. Y es bellísimo y evidentemente es un diálogo con este judío Trifón, o están las dos apologías también de Justino, ¿sí? Pero nos interesa hablar de esta apología, digamos, de esta defensa de la fe cristiana, de más bien dar razón de la fe cristiana, como dice Pedro, de la esperanza cristiana, ¿sí? Que es la carta a Diogneto. Y está en este ámbito, digamos, de una vez que ya hay un mayor conocimiento de la fe cristiana e interés, porque va creciendo, ¿no? Empieza a haber necesidad de explicar al no creyente también, sobre todo, ¿sí? Y de defender también de los prejuicios, de alguna forma, y de los estereotipos que se están haciendo sobre los cristianos. Entonces, sí es defensa, pero también es de diálogo. A eso se llamó apología en los padres de la Iglesia, padres apócrifos. Que también, vale la pena decirlo, también había una función no solamente de apología en estos padres, delante de los no creyentes, otras religiones, la filosofía griega y así, también había una función de estos padres de polemistas. La diferencia técnica entre la apología y la polémica, cuando hablamos de estos padres de la Iglesia, es que mientras la apología iba hacia afuera de la Iglesia, digamos así, hacia afuera del mundo cristiano, ¿sí? Da razón a los no creyentes de por qué vivían como vivían, esperaban la resurrección, tantas cosas, ¿sí? La polémica era al interior de los cristianos. Recuerden que estamos viviendo, en ese momento se está gestando, ¿sí?, el entramado teológico para referir verdades tan profundas que ya están en la revelación de Jesucristo y en la constitución, digamos, del canon bíblico, como que Jesucristo es Dios, verdadero hombre y verdadero Dios, que posee dos naturalezas, ¿no? La humanidad divina, etcétera. Todo eso, digamos, que hoy tenemos tan bellamente expresado por los concilios cristológicos de los primeros siglos, no solamente del siglo II, los primeros siglos, pues generó grandes discusiones en su momento entre cristianos. A esas discusiones se le llamaron también, ¿sí?, ya no apologías, cuando los padres de la Iglesia lo hacían, sino polémicas entre cristianos. Y surgieron un montón de herejías, ¿no? Por ejemplo, está el docetismo, que es de las primeras herejías, que no era gente mala, sino, digamos, confundida, ¿no?, de alguna forma, que sostenía, ¿cómo crees que Dios va a morir? Eso es imposible, Dios no puede morir. Por lo tanto, Jesús solamente aparentó tener cuerpo humano y aparentó, por lo tanto, morir en la carne, ¿no? Docetismo es dokei, es aparecer, ¿sí?, lo que apariencia. El docetismo señala que Cristo no murió verdaderamente, sino que aparentó morir, por ejemplo. Eso generó discusiones polémicas dentro de los cristianos. Eso no lo decían los de afuera, lo decían los cristianos en su momento. A eso se llamó polémicas. Bueno, esto simplemente como una introducción rápido para entender digamos, el carácter de esta obra que se suscribe en lo que podemos llamar la apología. Aunque se suele publicar dentro de los padres no apologetas, del corpus padre apologetas, sino dentro del corpus de los padres apostólicos, por cuestiones históricas, que no vamos a ver ahorita. Muy bien, eso digamos para entender un poquito en qué sentido va a ir este discurso a Diogneto, carta a Diogneto. Pues el primer punto ya quedó establecido. Vamos al segundo punto, que sería un poquito adentrarnos ya propiamente, no al género de las apologías en los padres de la Iglesia, sino concretamente a la carta a Diogneto. ¿Y qué podemos decir de este documento de los primeros siglos del cristianismo? Bellísimo documento. Lo primero que hay que decir es que no sabemos la fecha exacta. Como muchos documentos de la antigüedad, hay estimaciones nada más. Y aquí sabemos que probablemente se escribió en algún momento de la segunda mitad, probablemente del siglo II. Y podemos ir incluso hasta el siglo III, como posible fecha. Es un documento muy antiguo, antiquísimo, del cristianismo. También sabemos, digamos, que no es muy citado, no es citado, de hecho, por los padres posteriores, cosa curiosa. Más bien fue descubierto, ¿sí? Tiene una historia muy simpática su descubrimiento,
fue descubierto en el siglo XV en Constantinopla, poquito antes incluso de la caída de Constantinopla ante los otomanos, poquito antes. Y fue descubierto, si ustedes conocen la historia del Quijote de la Mancha, un poco como fue descubierta la segunda parte del Quijote de la Mancha, según Cervantes en su obra. Cuenta que este historiador, digamos, que va formulando, va caminando por Toledo y en esa época, digamos, en esos siglos, 15, 16, se utilizaba mucho el papel de reciclado, digamos, para envolver pescado y envolver cosas en los mercados. Podían ser papel de eso, de códices viejos o de textos viejos, ¿no? Y podía haber una joya ahí y el que hacía el comercio ni saberlo, ¿no? Ni interesarle. Entonces el Quijote narra que la segunda parte del Quijote la descubre así. Dice que él tenía afición a caminar y afición a leer. Iba leyendo por las calles del Toledo, pasa a un negocio, no me acuerdo de qué, comienza a leer y empieza a ver que dice el nombre de Don Quijote, ¿no? Y se llama la atención y se va dando cuenta de que era la segunda parte que le faltaba para terminar de leer la obra y la compra por una baratija. Bueno, esto que es literatura, ¿sí? Pasó con la carta de Diogneto. Un monje, el nombre ahorita no me acuerdo, la descubre en el siglo XV así, en Constantinopla, en un mercado, en una tienda de pescados, ¿sí? Esta obra, ¿sí? Que comienza a leerla, está en griego, junto con otras. Estos, digamos, pergaminos o estos códices. Probablemente sea una copia, se piensa, del siglo XIII o XII de documentos más antiguos, ¿no? Que se puede datar hasta el siglo II o III. Entonces así se descubre, ¿no? Un poco en una tienda de pescados. Esta obra que es una joya, ahorita la vamos a leer y es una joya, ¿no? Y no la teníamos, no la conocíamos, ¿no? Como digo, se publicará después. De hecho, tiene una historia bonita, digamos, bonita, triste, el original que se descubrió, porque va a terminar siendo quemado en una guerra del siglo XIX, 1870 más o menos, en algún lugar de Europa. Estaba el original, ¿no? O sea, la copia original, digamos, y se quemó. Pero se conservan otras copias y hoy la tenemos incluso en Internet. Y paso precisamente a invitarlos a que abran en este momento, pongan en Google así, Carta a Diogneto o a Diogneto, Vaticano. Carta de Diogneto, Vaticano. Y va a haber un vínculo precisamente al fragmento que más nos interesa tratar hoy, que es el que se le suele llamar los cristianos en el mundo. Que a mí me interesa que lo... Muy bien, gracias. A mí me interesa que lo leamos íntegro ese fragmentito. ¿Qué más podemos decir propiamente sobre este documento? Lo que han estudiado los investigadores. Hay muchísimo, ¿no? Yo ahorita recomiendo al final una bonita obra de unas 20 páginas dedicada nada más a la cuestión historiográfica, digamos, de este asunto, ¿no? De investigación. Podemos decir que cuando se descubre en el siglo XV, se piensa precisamente que el autor es San Justino, del que les hablaba hace ratito. ¿Por qué? Porque el texto es una apología, Justino fue un gran apologeta, escribió, ¿no? Y se considera inicialmente que es el autor, y a él se le atribuye. Hoy ningún estudioso considera que sea de San Justino, por varias razones. La primera, esta carta tiene una elegancia retórica que San Justino no tiene ninguna de sus obras comprobadas que son de él. Primera razón importante. Segunda razón, hay algunas diferencias sobre cómo establece la apología. Por ejemplo, San Justino considera que los ídolos, esos de madera y de piedra, pues son demoniáticos, ¿no? O sea, que es darle culto a los demonios de alguna forma, así. En la carta de Diogneto hay una crítica a los ídolos, pero más en el orden natural y filosófico, digamos, diciendo que son seres inertes, al fin y al cabo. Entonces hay una cierta discrepancia en la argumentación delante de la idolatría en las obras demostradas que son de San Justino y en la carta de Diogneto. Es otro argumento para decir que él no puede ser el autor. Ya hay otros. Hoy se considera que él no es. Pero sigue la pregunta de quién es el autor. Bueno, aquí los estudiosos no tienen un consenso. Hay un montón de hipótesis y de tesis. Tal vez la más respetada y la que ha generado más adeptos sea una que se da más o menos en la década de los 50 del siglo pasado, ¿sí? Y que considera que probablemente el autor pueda ser uno de los grandes también apologetas
comprobados del siglo II, que se llamó Cuadrato de Roma. ¿Por qué? Porque Eusebio de Cesarea, que es uno de los primeros historiadores del cristianismo antiguo, ya del siglo IV, si no me recuerdo, Eusebio de Cesarea, muy importante para la reconstrucción histórica de los primeros 4 siglos de la Iglesia, en sus anales de la historia de la Iglesia, ¿sí? Habla de que Cuadrato le envía una carta, una apología, al emperador romano en turno, al emperador Adriano, ¿sí? Y hay fragmentos de esa apología que hay algún, digamos, viso de parecido con la carta de Ogneto. Y hay toda una serie de argumentación más sólida, digamos. Así que el consenso es que probablemente podría ser esa apología perdida que refiere Eusebio, ¿sí? Que Cuadrato envió al emperador Antonio defendiendo a los cristianos. Porque recuerden, en el siglo II, ya desde el primero, pero en el siglo II, se intensifica la persecución contra los cristianos, ¿sí? Por parte del Imperio Romano. Todavía no hay una aprobación, digamos, de la fe cristiana, como con Constantino, ya en el siglo, ¿cómo se llama? IV. Sí. O tercero, bueno, el cuarto, sí. Y después más y posterior, digamos. Sino todavía persecución, ¿sí? Entonces había un interés de que la autoridad misma supiera que era el cristianismo y que no tenía que ver con las caricaturas que se hacían de él. Por ejemplo, había caricaturas de que se reunían en secreto para comer bebés, por ejemplo. A lo mejor con un viso de realidad, comían el cuerpo de Jesucristo, que era la Eucaristía. Y de eso, y de no comprender, ¿no? Se hacían una de mitotes, ¿sí? Muchas veces con mala fe, y bueno, los cristianos tenían el interés de defender la verdadera doctrina cristiana, ¿no? Hay recuerden que muchos de los primeros testimonios sobre el cristianismo y de los testimonios extrabíblicos sobre Jesús son del siglo II. Por ejemplo, esto se aleja un poco del tema, pero nada más para hacer un rápido recuento. Tenemos a Plinio el Joven en el 113, una carta al emperador preguntándole qué hacer con los cristianos en la provincia que él gobernaba. Tenemos a Tácito en el 120, a Suetonio en el 140, todo en el siglo II, porque ya hay un mayor interés por los cristianos. O sea, es una idea un poco imprecisa pensar que el cristianismo creció así, como una explosión, rapidísimo. Fue paulatino su expansión, ¿no? En el siglo II ya había un crecimiento más considerado dentro del imperio, y había cristianos, como vamos a ver en la carta de Ogneto, en todas partes del imperio, que hablaban diferentes lenguas, e incluso también fuera del imperio, aunque mayoritariamente el mundo cristiano en el momento coincidía con las fronteras del imperio romano, ¿no? Pero también fuera del imperio había cristianos, ¿cómo no? Entonces había un interés por dar cuenta de la fe, como decíamos. Ok, esto sobre el autor, no sabemos bien. Sabemos que lo pudimos ver, pero no sabemos bien quién es, ¿sí? Y sobre el destinatario, bueno, Diogneto. ¿Quién es Diogneto? Diogneto, no sabemos. Tampoco sabemos exactamente, ¿sí? ¿Es un nombre propio? Probablemente. O es como cuando la carta a Timoteo, por ejemplo, ¿no? El temeroso de Dios, o a Filoteo, ¿no? El amado por Dios. O sea, puede ser también que ahí sea más bien una comunidad, ¿no? O sea, el emperador. No hay tampoco claridad absoluta sobre el destinatario. Pero sí sabemos que se inscribe en el diálogo, digamos, al parecer sincero, de preguntar por la fe cristiana. La primera parte de la carta, ya pasamos, digamos, de la apología en general, de los padres apostólicos a los padres apologetas, un poquito hablamos por qué los llamamos así, qué tipo de documentos escribieron, qué razón tenían, esta defensa de la fe, dar cuenta de la fe, como dice San Pedro, pero interesante, como en esta carta, con respeto, como decía el versículo 16 de la primera carta de Pedro, ¿no? Con respeto a los otros. Pasamos entonces a hablar un poquito sobre propiamente la carta, cómo se descubrió, cómo llegó a nosotros, el autor probable, a quién se dirigía, y decíamos entonces cuál es propiamente el contenido. Bueno, da razón de por qué el cristiano no adora a los dioses paganos, como los paganos, ¿no? Y tampoco tiene el mismo culto que los judíos. Toda la primera parte es dar razón de por qué los cristianos no cometen o no hacen, ¿cómo se llama?, culto a los dioses paganos, ¿no? No hacen sacrificios a los ídolos. Y luego la segunda, ok, pero esto lo comparten con los judíos. Los judíos tampoco hacen sacrificio a los ídolos, ¿no? ¿Qué es diferente entonces con los judíos? Bueno,
tampoco hacen sacrificios, por ejemplo, de grasa de corderos y de carne, así, en el altar a Dios, sino que viven otra clase de culto, ¿sí? Que tampoco es como el de los judíos, ¿no? Esto ya me da dos partes. Entonces podemos decir que vamos a leer precisamente, vale la pena que leamos precisamente, por aquí está, el inicio de la carta, que no lo tienen ahí en lo que les pedí que abrieran, pero es muy bello. Dice el exordio, pues veo, excelentísimo Diogneto es uno creyente, pero probablemente amigo del que manda la carta, o quiere hacerlo así, si es el emperador, también dirigirse así, tu extraordinario interés por conocer la religión cristiana. O sea, había un interés genuino también por conocerla. Y que muy puntual y cuidadosamente has preguntado sobre ella. Primero, ¿qué Dios es ese en el que confían y qué género de culto la tributan? Para que así desdeñen todos ellos el mundo y desprecien la muerte. O sea, Diogneto está sorprendido de que los cristianos estén dispuestos a morir por su fe, como muchos otros en el mundo antiguo, ¿no? Sin que por una parte, porque al fin y al cabo no saben que es morir por una persona, es morir por Jesucristo, ¿no? Sin que por una parte crean en los dioses que los griegos tienen portales. Los cristianos no creen en los dioses que los griegos tienen portales. Y por otra, no observen tampoco la superstición de los judíos. Así le llama, un poco duro, superstición de los judíos. Y luego, la segunda pregunta que tiene Diogneto, la tercera, es cómo son capaces de morir, ¿no? En lugar de renegar la fe, sí. Segundo, ¿por qué no sacrifican, por qué no adoran como los paganos a los ídolos, que les pueden dar muchas cosas, lo que sea, ni como los judíos, ¿no? Y tercera, que también resuena en la escritura, pregunta por ese amor que se tienen unos a otros. ¿Y por qué finalmente apareció justamente ahora, dice, y no antes en el mundo, ¿no? O sea, la venida de Cristo, ¿por qué es ahora y no antes? La cuestión de la plenitud de los tiempos. ¿Por qué Cristo se encarna en un momento específico de la historia y no antes o no después? Bien. Me interesa mucho esto del amor que se tienen, ¿no? Eso sorprendía. Recuerda que él, en los Hechos, me parece, ¿no? O en las cartas, digamos, que dice que se preguntaban los no creyentes sobre los creyentes en Cristo. Dice, mira cómo se aman, debe valer la pena vivir como ellos, ¿no? O ser como ellos. O sea, el cristianismo no crecía necesariamente por una gran formulación argumentativa de la fe, ¿no? Sino fundamentalmente por la atracción de vida de los primeros cristianos. El anuncio de que Cristo es Dios, que vino y murió por nosotros para enseñarnos el camino, digamos, que nos humaniza y nos diviniza, que es la vocación a la que estamos llamados todos, ¿no? Que murió por nuestros pecados, es el anuncio carismático, digamos, y luego venía también la catequesis, propiamente, ¿no? De los misterios de la fe. Pero lo primero era la atracción que sentían los no cristianos por la vida de los cristianos, diferente a la de otros. Y así debe ser también hoy en día, ¿sí? Porque es dar cuenta de la fe, sobre todo cuando te la piden. Antes tú manifiestas la fe, sin mucha argumentación, amando a los otros fundamentalmente, tratando de vivir los mandamientos, etcétera, ¿no? Muy bien. Entonces no voy a tratar mucho la cuestión primera, nada más decir lo que ya comenté, ¿no? ¿Por qué no adorar a los ídolos? Porque el cristiano sabe que son seres inertes. No pueden salvar, como dice la Escritura. Y también los judíos sabían, ¿no? Entonces, la primera refutación del paganismo es común al judaísmo. Pero la diferencia con el judaísmo, en el ámbito cultural, ¿sí? Dirá la carta de Diogneto, es que si bien los judíos no adoran a los ídolos, sino que al único Dios, del monoteísmo judío, ¿no? Con sus sacrificios de carneros, ¿sí? De sangre y grasa, no es ningún culto al verdadero Dios, ¿no? Recuerden que con el cristianismo se acaba esos sacrificios. El único cordero y sacrificio es Cristo inmolado por nosotros en la cruz. Y ese sacrificio que nosotros también nos unimos al de Cristo en la cruz de cada día. Pero no tomamos ya un carnero y lo sacrificamos, ¿no? Entonces está la crítica cultural, pero no es lo más importante. Pero eso es la respuesta a una de las preguntas que hacía Diogneto, ¿no? Ahora sí vamos entonces a la parte que más me interesa, que es cristianos en el mundo,
y que va directamente a las cuestiones sociales. Aquí lo interesante es, o sea, por favor, que hagamos en la cuenta, es un texto del siglo II con una vigencia asombrosa en el siglo XXI para nosotros. Y es de nuestros hermanos, al fin y al cabo, los católicos y cristianos del siglo II, que nos hablan también a nosotros de alguna forma. O sea, esta obra de la Carta de Ogneto. Entonces vamos a ir leyendo y comentando, si les parece bien. Bueno, ¿hay alguna pregunta hasta aquí? Muy bien. Entonces voy a seguir. Vamos a ir leyendo entonces ya. Nos metemos de lleno a la carta después de todo este gran preámbulo, que son importantes para contextualizar y esto. Esto sería entonces, ¿qué es lo específico de los cristianos? Muy bien. Diferencia con el culto, digamos, ¿cómo se llama? De los gentiles, del judaísmo incluso, ¿no? ¿Y los cristianos qué? Preguntaría Doc Nieto. Y aquí viene esta parte. Dice, los cristianos no se distinguen de los demás hombres, ni por el lugar en que viven, ni por su lenguaje, ni por sus costumbres. Ellos, en efecto, no tienen ciudades propias. No hay una Cristianópolis, ¿no? Sino viven en Roma, en Constantinopla, en Éfeso, en cualquier lugar del imperio y fuera del imperio. Como nosotros ahora, en cualquier lugar del mundo. La religión cristiana es supranacional. Ni utilizan un hablar insólito, ni llevan un género de vida indistinto. Trabajan de carpinteros, de pescadores, hay incluso también gente, digamos, que trabaja en la administración pública. Su sistema doctrinal no ha sido inventado gracias al talento y especulación de hombres estudiosos, ni profesan como otros una enseñanza basada en autoridad de hombres. Recuerden que varias de las doctrinas de vida de la época provenían de la filosofía. Había un descrédito de la religión tradicional, que era eminentemente cultural, ¿sí?, a los ídolos, y había clases, digamos, sociales, ¿no?, que se dedicaban a la filosofía, sobre todo las que estaban más en boga, que eran caminos de vida, como el estoicismo. Habrá un emperador incluso estoico, Marco Aurelio, ¿sí?, como el epicureísmo, etc. Pero venían siempre, que eran doctrinas de vida, ¿sí?, provenientes de hombres, de sus filosofías. Aquí está hablando con el mundo de la filosofía griega. El cristianismo no es una filosofía, en ese sentido. Viven en ciudades griegas y bárbaras, según les cupo en suerte. Así Dios quiso que nacieran. Siguen las costumbres de los habitantes del país, tanto en el vestir como en toda su vida, el estilo de vida. Y sin embargo, dan muestras de un tenor de vida admirable y a juicio de todos, increíble. Habitan en su propia patria, en donde han nacido, pero como forasteros. Toman parte en todo como ciudadanos. Es muy interesante. Se involucran en el mundo, está diciendo de alguna forma, en el destino de su ciudad, de su poblado, del imperio. Cristianos que servían, por ejemplo, en la milicia. Pero lo soportan todo como extranjeros. ¡Ah, caramba! Una paradoja, ¿no? Toda tierra extraña es patria para ellos, pero están en toda patria como en tierra extraña. Igual que todos, se casan y engendran hijos, pero no se deshacen de los hijos que conciben. Tienen la mesa en común, pero no el lecho. Vamos a repetir es muy denso, ¿no? Habitan en su propia patria, pero como forasteros. Toman parte en todo como ciudadanos, hablando de la participación, ¿eh?, con todas diferencias, ¿no? En el siglo II no había mucha participación, ¿no?, pero sí de involucrarse en cuestiones. Pero lo soportan todo como extranjeros. Toda tierra extraña es patria para ellos, pero están en toda patria como en tierra extraña. El cristianismo nunca se ha entendido como una fuga mundi, como abstraerme de las problemáticas del mundo y de mi vida, ¿no?, y dedicarme nada más a la contemplación solamente, digamos, sí. Incluso los que lo hacen por el bien del mundo. Hay un momento por el mundo. ¿Y por qué este sentido de patria y ser extranjeros? Porque nosotros cristianos, pero vean
La fe apostólica sigue en la historia, siglo II y continúa hasta el siglo XXI, ¿no? La fe transmitida por los apóstoles. Tenemos una vida en tensión escatológica. Todo lo que hacemos lo hacemos en sentido último de la historia, que es la resurrección también. Pero esto no nos hace fugarnos de las responsabilidades del mundo, sino encararlas con una esperanza mayor y con mayor ahínco, porque sabemos que ahí nos jugamos nuestro ser, también en aquí y ahora. No nos evadimos del mundo, ¿sí? Pero podemos hacerlo mejor, digamos, porque nuestros ojos no están solamente en el mundo, sino más allá. Esto es lo que sorprendía mucho en el primer tiempo del cristianismo. Por eso están dispuestos a morir, ¿no? Por la esperanza, al fin y al cabo, que también tú y yo tenemos, ¿sí? De tierras nuevas y cielos nuevos, ¿no? Y de la resurrección, al fin y al cabo. Que no nos evade, sino que nos da una nueva fuerza, digamos, para involucrarnos en el mundo. Y vean qué bello, ¿no? Se casan como todos, se engendran hijos, pero no se deshace de los hijos que conciben. En la cuestión del aborto, esto es bueno que lo sepan, hay un consenso de los padres. Todos los padres condenan el aborto, ¿sí? En otras cuestiones podría no haber consenso, pero aquí sí. Tienen la mesa en común, pero no el hecho. Comparten el pan, al fin mesa eucarística. Y hay un montón, como vimos con San Clemente, de esta idea de compartir el propio bien que se tiene en todos los sentidos con el que no tiene, ¿no? Pero no el hecho, como podía haber costumbre también en el mundo pagano, ¿sí? Y incluso en algunas sectas del gnosticismo cristiano también, como vimos con Cacroades, ¿se acuerdan? En Clemente. Seguimos leyendo. Viven en la carne, pero no según la carne. Viven en la tierra, pero su ciudadanía, civitatis, ¿no? Está en el cielo. Otra vez la tensión escatológica. Pero esto no nos hace evadirse del mundo, es lo bello, y tampoco a nosotros nos tiene que ser así, sino que nuestra fe está puesta, sí, claro, en algo más que supera la política, que supera la empresa, los negocios, ¿no? Pero que nos lleva a involucrarnos en todo ello, por amor al prójimo. Esta es mi parte favorita de toda la carta. Vean qué padre. Obedecen las leyes establecidas y con su modo de vivir superan estas leyes. ¡Wow! No se quedan en los mínimos de la ley, obedecer, no robar, lo que sea, ¿sí? Sino que con su modo de vivir superan estas leyes, que son muchas veces prohibitivas, sino que tienen un involucramiento real con su ciudad. Ustedes recuerden que una de las razones por las que los cristianos no querían dejar Roma en la persecución de Nerón y eso, era el cuidado de los pobres, de las viudas, y de los huérfanos. La asistencia social, que luego se verá también como necesidad del Estado, pero que en esa época no existía, esa idea, ¿no? Se hacía mucho por los primeros cristianos. Esa era una manera de superar las leyes, ¿sí? Aman a todos, pero vean esto, y todos los persiguen. Recuerden que estamos viviendo una época, ¿sí?, de esta carta en la que la persecución está a la vuelta de la esquina. Se les condena sin conocerlos. Se les da muerte y con ello reciben la vida. Son pobres y enriquecen a muchos. Carecen de todo y abundan en todo. Sufren la deshonra y ello les sirve de gloria. Sufren detrimento en su fama y ello atestigua su justicia. Son maldecidos y bendicen. El amor al prójimo, ¿no? Resuena el Evangelio, se dan cuenta, resuena el Evangelio en cada palabra, ¿no? El que ama, el que lo ama, que hace, no, sino ama a tus enemigos, ¿no? Son tratados con ignominia y ellos a cambio devuelven honor. Hacen el bien y son castigados como malhechores. Y al ser castigados a muerte, se alegran como si se les diera la vida. Por la tensión escatológica que decíamos. No acaba la muerte, ¿no? No acaba con la muerte. Recuerden que los cristianos, de ahí viene, primeros cristianos sobre todo, y romanos sí, de tradición latina, de ahí viene la palabra, por ejemplo, cementerio. La palabra cementerio en el latín significa dormitorio. Están durmiendo, esperando la resurrección, ¿sí? No en el sentido de una muerte, del paso del ser al no ser en sentido absoluto, ¿sí?, sino dormir en el Señor para la resurrección. Los judíos los combaten como extraños y los gentiles lo persiguen. En esa época, la gran tensión era con los judíos. De hecho, muchos de los problemas, digamos, que veían las autoridades romanas era, digamos, inicialmente las
querellas entre judíos y cristianos, ¿sí? Los judíos combaten como extraños y los gentiles los persiguen. Y sin embargo, los mismos que los aborrecen no saben explicar el motivo de su enemistad, muchas veces. Reconocían. Ustedes ven que incluso hubo un emperador que quiso revivir ya después de algunos siglos, el cuarto y así, después de la toma de Roma, la primera toma de Roma en el siglo V, quiso revivir el paganismo romano imitando el modo de vida caritativo, por ejemplo, de los cristianos. ¿Sí? O sea, los cristianos no quedan de Cristo, pero sí el modo de vida cristiano de alguna forma. Pero bueno, fracasó ese proyecto. Para decirlo en pocas palabras, los cristianos son en el mundo lo que el alma es en el cuerpo. Ahí está, los cristianos en el mundo, o eso deberíamos ser. El alma, en efecto, se halla esparcida por todos los miembros del cuerpo. Así también los cristianos se encuentran dispersos por todas las ciudades del mundo. El alma habita en el cuerpo, pero no procede del cuerpo. Los cristianos viven en el mundo, pero no son del mundo. El alma invisible está encerrada en la cárcel del cuerpo visible. Los cristianos viven visiblemente en el mundo. Aquí hay un dejo de platonismo, se dan cuenta, con el tema de la cárcel del alma es el cuerpo. Pero su religión es invisible. O sea, el culto fundamentalmente cristiano que ha sido inneto es el culto de la vida. El culto a Dios en la propia vida. Los sacramentos se inscriben en esa vida, al fin y al cabo, ¿no? Pero no es como por allá el culto a los dioses y luego tu vida como sea, ¿no? Sino el culto es un culto invisible. No se distingue en muchas cuestiones, sino en su obrar. La carne aborrece y combate al alma sin haber recibido de ella agravio alguno, solo porque o sea, aquí está diciendo, si ya jugó con el binomio mundo-carne, alma del mundo, alma en la carne, dice, de alguna forma es el mundo pagano quien combate a los cristianos, está diciendo, ¿no? Como la carne al alma, ¿sí? Solo porque le impide disfrutar de los placeres, dice. También el mundo aborrece a los cristianos sin haber recibido agravio de ellos, porque se oponen a sus placeres. No es una oposición al placer, que ha sido también criatura de Dios, sino recuerden el ordo amoris, el orden también, digamos, de los afectos. Aquí dice que se opone a los placeres, ¿no? A sus placeres, al desorden, ¿sí? Que utiliza incluso a otros. Si ustedes recuerdan, por ejemplo, Deus Caritas es bellísimo cuando el Papa hace la defensa de que el cristianismo no ataca al amor, como diría Nietzsche, dice, poniendo el mundo pagano. El mundo pagano hablaba de la prostitución ritual, ¿no? Para llegar a un éxtasis con los dioses. Ahí no había amor, por ejemplo. Había una búsqueda de placer desordenado que utilizaba a una mujer. Es un placer, aquí se refiere, por ejemplo, a sus placeres, ¿no? No es una condena al placer, como criatura de Dios. Había un orden, al fin y al cabo, ¿no? El alma ama al cuerpo y a sus miembros, a pesar de que éste la aborrece. El cristiano ama a sus perseguidores. Y no es palabra vana. Hay testimonios de esto en las actas de los mártires. También los cristianos aman a los que los odian. Y esto lo podemos llevar hoy en día también, ¿no? A la incomprensión a veces y esto. ¿Sí? El alma está encerrada en el cuerpo, pero es ella la que mantiene unido el cuerpo. También los cristianos se hallan retenidos en el mundo, como en una cárcel, pero ellos son los que mantienen la trabazón del mundo. ¿Sí? Uno puede decir, okay, y entonces no cristiano no aporta nada al mundo, ¿o qué? No es esa la índole, ¿no? Recuerden que tenemos conciencia también, al fin y al cabo, de que el hombre de buena voluntad, el cristiano, ¿no? Que busca a Dios y sigue su conciencia, ya está, como se llama, en camino de salvación, aunque no conoce la plenitud de la salvación que es Cristo. Y esa es la importancia de nosotros como cristianos, con el ejemplo fundamentalmente, ¿no? ¿Cómo se llama? Y con la prédica, tratar de hacer que otros conozcan a Cristo, ¿no? Porque no da lo mismo vivir con Cristo que sin Cristo. Así de sencillo. El alma inmortal habita en una tienda mortal. También los cristianos viven como peregrinos en moradas corruptibles, mientras esperan la incorrupción celestial. Mira, como peregrinos. Esta idea va a ser muy importante en todo el mundo cristiano de este tiempo y en la Edad Media, y también ahora, aunque la hemos perdido, la idea de que somos homo viator, un hombre en viaje, en peregrinación. No hay que enraizarnos tampoco aquí, pero sí hay que preocuparnos también por las realidades temporales. ¿Se dan cuenta? Aunque no habla ahorita de participación, como en la doctrina social de la Iglesia contemporánea, de subsolidaridad, está todo eso ahí ya en esta carta.
El alma inmortal habita en una tienda mortal. También los cristianos viven como peregrinos mortal en morada corruptible, mientras esperan incorrupción celestial. El alma se perfecciona con la mortificación en el comer y beber. Hay una ascesis cristiana que hemos perdido a veces. Claro que hay una ascesis, porque sabemos que el pecado, digamos, original, nos ha tocado en nuestra naturaleza, ¿sí? Y que tenemos una inclinación al desorden, y lo experimentamos todo el tiempo, ¿sí? Y también el desorden incluso en la cuestión de lo placer. Hay una ascesis cristiana, claro que sí, muy valiosa, que no es la negación del placer, sino su plenitud en el orden. Constantemente mortificados, se multiplican más y más. Mira, se multiplica más y más. Hay una conciencia de crecimiento del cristianismo. Tan importante es el puesto que Dios les ha asignado, del que no les es lícito descartar. Tan importante es el puesto que Dios les ha asignado, del que no es lícito descartar. Sal de la tierra, luz del mundo. Podríamos ir con la escritura, ¿no? Entonces, se dan cuenta, es una joya. Hay que dar gracias a Dios de que en este gran naufragio de testimonio, de textos de la antigüedad, nos haya llegado esta pequeña botella, digamos, al mar y la tengamos, ¿no? Y hay que volver allá constantemente. Restituto Sierra Bravo, ya para terminar un poquito, mi invitación es muy corta, ¿eh? Recuerden que mi intención con estas introducciones como Clemente Alejandría, con ¿Quién es el río que se salva?, ahora con la carta de Ogneto, son probaditas nada más para que ustedes puedan ir directo al texto, con algunas, digamos, introducción que espero que pueda servirles para su mejor comprensión, nada más, ¿no? Pero ojalá puedan leer completo la carta. Es muy breve en realidad. Ahorita leímos casi la mitad, un poco menos, la verdad, pero es muy breve en realidad. Está disponible al final de la charla, voy a decir dónde la pueden encontrar, ¿sí? Pero vamos a ver qué nos dice nuestro gran amigo Sierra Bravo, al que hemos estado siguiendo, que este gran experto de tratar de condensar el pensamiento de los padres de la Iglesia en la cuestión social, ¿no? Nos dice que destaca la doctrina social, ¿no? Como vimos, este involucramiento con el mundo, a que la Iglesia nos invita siempre. No quedarnos en los mínimos, ¿no? Esa parte me encanta, como les decía. Sí, cumplen con la ley, pero no se quedan en la ley, ¿no? Nada más. Exceden con su comportamiento la ley, lo que la ley les pide. Entonces, esto que leí son los capítulos 5 y 6, como decíamos. Destaca entonces la conducta en la vida social plenamente aplicable a nuestro tiempo. ¿Se dan cuenta de eso? Es plenamente aplicado a nuestro tiempo, en el que, como entonces, los cristianos verdaderos constituyen una minoría. Porque uno puede decir, ok, pero los cristianos no somos eso, somos un montón en México, ¿no? Sí, pero a veces hay que admitirlo, no somos cristianos de una pieza, digamos, de una forma, ¿no? O cristianos, ¿sí? Vivimos en el simulacro de cristianismo, en el como sí. Y no es crítica, ¿eh? Yo soy el primero en decirlo hacia mi persona. Aquí dice, sí podemos decir con firmeza, como dice la carta de Ogneto, que los cristianos verdaderos, ¿sí?, son luz del mundo y sal de la tierra. Son alma del mundo también. Animan, digamos. En ella se sabe marcar, los santos, ¿no? En ella se sabe marcar con gran acierto la no distinción social, ven qué interesante, la no distinción social de los cristianos respecto de los demás hombres. En todo lo que tenga que ver con el bien común, debemos estar dispuestos a participar con todos, sin sectarismos, y a dialogar, como dice la Iglesia, sin importar, digamos, si es de aquí, de allá. Lo que digo respecto a los demás hombres, y a la vez su diferenciación en la conducta y en el espíritu con ellos. El que vive verdaderamente cristianamente sí se distingue del resto, pero incluso entre nosotros cristianos, lo vemos. Pero si son importantes e interesantes las enseñanzas de los capítulos 5 y 6 de Ogneto, no lo son menos las del capítulo 10, que ya no vamos a leer por tiempo. En él se viene a definir como lo más típico y característico del cristianismo el espíritu social o la conciencia social, al mismo tiempo que condena como opuesto a Dios toda forma de explotación del hombre por el hombre. La esencia de la religión cristiana consiste en el amor de Dios, que nos inclina a imitarle y a asemejarnos a él. Recuerden esta idea que les decía, somos imagen y semejanza,
pero algunos padres de la iglesia consideran que la imagen está dada por nuestras potencias, la inteligencia, la voluntad, etcétera, la imagen con Dios, pero la semejanza está invitada de alguna forma. Nosotros, abriéndonos a la gracia que Cristo nos ha traído, nos asemejamos más a Él y somos más semejantes a Dios, ¿no? Si no, nos desamejamos de Dios, aunque somos imagen y semejanza suya. Por eso podemos asemejarnos o desemejarnos, ¿no? O si semejarnos, no sé si la palabra correcta es esa. Entonces, hay una conciencia de que en la cotidianidad nos juzgamos nuestro ser cristiano, no nomás en el culto. Esto es bellísimo, ¿no? Porque entender bien, incluso, la Eucaristía, por ejemplo, culmen y centro de la vida sacramental y de la vida cristiana, ¿sí? Es entender esto. No es un momento aislado de mi vida, nada más, y un encuentro intimista con mi Dios y yo y mi Dios, sino es el encuentro con Dios para ser uno en Él con todos los hermanos y con todos los hombres. Y que se ha de traducir en que yo recibo el pan y la sangre para ser yo pan y sangre que se reparte y se dona en el altar de la vida. ¿Sí? ¿Qué es esto que decía la carta de Ogneto? En la ciudad donde estemos. Ese es el trasfondo, digamos, más fuerte de la dimensión social del Evangelio. En esas expresiones, sigo leyendo, si la cara del prójimo en este punto ha de hacer bien al inferior, en aquello en que uno es superior. Esto ya lo vimos con Clemente, ¿no? Cualquier primacía, cualquier bien que se posea, no solamente material, se nos confía para usarlo también en bien de nuestros hermanos. No significa que sea de él todo lo que posea, ¿no? Pero que no tiene que considerar al hermano que no tiene. Eso en el capítulo 10. Muy bien, podríamos seguir, pero léanlo ustedes. Espero que despierte el interés de ir a leer la carta de Ogneto. Hoy le decía a Rafa que me tengo que desconectar más tardar a las 8:20. Entonces, me gustaría dejar ya un espacio para preguntas, para comentarios, si les parece bien. Espero que haya quedado más o menos claro. Entonces, aquí pasaríamos a preguntas y comentarios. Gracias. Pues muchas gracias, Paco, de nueva cuenta. En verdad muy interesante el tema de este documento que, como decía yo al principio, no es muy conocido. La verdad es que perdón, en mi caso, yo con esta conferencia, pues digo, tuve por primera vez acceso a esta interesante carta. Entonces, por ejemplo, por aquí nos preguntan si está escrito originalmente en griego. Sí, está escrito originalmente en griego. Es de lo que, ¿se acuerdan que decíamos que podíamos clasificar a los padres según el idioma y la cultura en la que estaban más inmersos, en padres latinos o padres griegos? Ese sería, digamos, de los padres griegos. Sí. Y ahora, ¿cómo se puede hablar de la autenticidad en cuanto a la datación de la carta? Porque es descubierta, entiendo, más o menos allá por el siglo XV, ¿no? Sí. Pero se data en los primeros siglos del cristianismo. O sea, ¿cómo se puede, bueno, según los historiadores, ¿verdad? Los expertos en esto, cómo, digamos, tener la certeza o la relativa certeza de su origen al principio, en los primeros siglos del cristianismo? Ya. Sí, es una pregunta muy interesante. Lo que suele hacer, digamos, con todo esto es, en la crítica textual y también en la investigación de este tipo de cosas, es constatar fuentes y referencias, ¿no? Y encontrar a veces en textos antiguos, que tiene certeza de que son de esa época, referencias, ¿sí? Citas, aunque no se citaba como en el mundo moderno, ¿no? Poniendo el nombre y la página y esas cosas, ¿no? Sino de memoria a veces, pero pedacitos, ¿sí? Que son sumamente semejantes o son idénticos a textos como este que se descubren mucho tiempo después. Entonces, gracias a esto, digamos, se puede saber, ok, por lo menos tiene que ser de tal siglo, cuarto, tercero, porque alguien
en ese siglo, del que tenemos certeza que escribió en ese siglo tal texto, porque nos ha llegado interrumpidamente las copias o lo que sea de ese obra, cita de alguna forma este nuevo texto que encontramos. ¿Sí? Ese es uno de los criterios. No sé si me voy a entender. Sí, es a partir de las referencias y el estilo literario también, ¿no? El estilo literario es otro, exactamente, ¿no? Dicen, esto coincide con la retórica de la época, ¿no? Culta, por ejemplo, del mundo griego del siglo II, ¿no? Por las palabras que utilizan. El griego también evolucionó, ¿no? Entonces, palabras que utilizan propias del siglo II, tercero. Hay un montón de criterios, digamos, que van haciendo cada vez más firme la datación de un texto, ¿no? Ahorita ya mencionamos dos. Yo no soy experto, la verdad, en la cuestión, pero bueno, sé por lo menos de estos dos modos. Y si hay un consenso, ¿no? De que, te digo, el consenso es que es muy amplio, siglo II, siglo III, ¿no? No de una fecha exacta, ¿no? Pero que se debe a todo esto. Referencias, como este que se llama Eusebio, este pedazo de este otro padre, ¿no? La forma retórica, las palabras que utilizan de la lengua griega, etcétera. Ahora, también estaba leyendo por ahí que había alguna referencia o pareciera ser que tenía, dada esta misma relación a cómo está escrito, un poco que pudiera haber también sido escrita en los ambientes gnósticos de aquella época, que pues era una fuerte corriente que existía. Es muy poco probable. Yo he hecho los estudios que yo he podido leer, ahorita les voy a dar la referencia, ¿no? Porque está claro que las líneas fundamentales de la carta no van con las líneas del gnosticismo, ¿no? No hay ninguna terminología propia gnóstica, ¿sí? O sea, los gnósticos compartían ideas cristianas, ¿no? Como estas, algunas de estas. Pero no hay ninguna idea que destaque el gnosticismo, que la diferencia del cristianismo propiamente de los padres y del, digamos, de la doctrina de los padres de la iglesia y de la doctrina de los apóstoles, ¿no? Entonces, verdaderamente, a mí me parece un poco descabellado pensar que pudiera ser obra gnóstica, ¿no? Por aquí también nos pregunta Hanat que si hay algún otro documento que hable de las obras de mortificación de los cristianos tempranos. Sí, o sea, en realidad, o sea, si incluyes, por ejemplo, el tema del ayuno, por ejemplo, ¿sí? Ya encuentras en la Didache, que probablemente es del siglo I, la cuestión del ayuno, por ejemplo, ¿no? Si te refieres a cuestiones, depende que tengas identificación, ¿no? Pero así, normas muy exactas y eso, pues no. Había la invitación, sí, a ordenar la propia sensibilidad y el propio cuerpo, digamos, ¿no? Y había una idea de una ascesis, como decía. Pero no entiendo bien, digamos, mortificación, ¿a qué se refiere exactamente? Pero sí, prácticas ascéticas desde los primeros cristianos. Y en los textos, en casi todo vas a encontrar referencias a ellas, ¿no? De la época patrística, o en muchos de ellos. Una invitación al ayuno, por ejemplo, es una constante. Un ayuno que en la cuestión social hay que entenderlo, no solamente era privarte de algo, sino que esos que te privabas, era también donarlo a los que no tenían. Eso es una cosa interesante con el ayuno que hemos perdido, por ejemplo. Sí, de hecho un poco pareciera ser que el tema del ayuno es algo pues meramente personal, ¿no? Exactamente, volvemos. A veces tenemos el problema de que hemos hecho una fe muy intimista de alguna forma, así digamos, ¿no? Y perdiendo la dimensión social que tiene, que es constitutiva de la fe cristiana, ¿no? Es el mandamiento de Jesucristo. Ámense los unos a los otros como yo os he amado, ¿no? Entonces, toda nuestra práctica, incluso ascética y así, tiene que mirar también a que sea mejor con el prójimo. Ahora, yendo un poco ya al tema de los contenidos, precisamente lo que yo creo que destacaría del texto es la invitación a que cómo se reconoce al cristiano, ¿no? Más que porque lo proclame, es cómo vive, ¿no? Sí. Y dice, yo quiero ser como estos cristianos que viven así.
Sí. Y yo creo que eso es algo que, aunque lo escuchamos en la actualidad, porque tal vez si en los sermones de los domingos seguramente lo repetirán N cantidad de veces, pero tú, y como lo decías, en un lugar en donde todos nos decimos cristianos o católicos, pues no pareciera hacer diferencia, ¿no? O sea, tú dices, aquí el vecino de frente va a misa, pero pues se comporta igual de mal que yo, ¿no? Entonces yo creo que ahí está una parte interesante e importante de lo que manifiesta el documento, ¿no? Sí, no, coincido totalmente, ¿no? Sobre el primer punto que tocas, muchas veces el cristiano en medio de la persecución, si hubo, digamos, cristianos que decían soy cristiano y mátame, ¿no? Pero muchos otros vivían su fe cristiana y sin decirlo mucho a nadie, ¿no? Los agarraban, ¿sí? Y ahí es donde ya confesaban, ¿no? Y no renegaban de la fe. Pero lo importante era vivir cristianamente, ¿no? No a lo mejor estar pregonándolo, ¿no? Y claro que había procesos de evangelización, ¿no? Los catecúmenos y de boca en boca, pero era siempre por este asunto, digamos, de que primero iba la vida cristiana y después iba la predicación, ¿no? O iba así una predicación muy inicial, que era Cristo fundamentalmente, el querigma, ¿no? Y luego toda la formulación doctrinal y la moral y lo que sea, ¿no? Es muy interesante, a veces invertimos el proceso, ¿no? Pretendemos primero llegar con el discurso. Y lo que toca sea probablemente pues sí, o sea, yo creo que es una cuestión de toda la historia, ¿no? El reto de ser cristianos, que en el fondo es abrirnos otra vez a la gracia. Nosotros con nuestras propias fuerzas podemos muy poco y vamos a ser muy incongruentes y hipócritas, no sé, ¿no? En el fondo es tratar de abrirnos a la gracia de Dios con los sacramentos, con la oración, con el amor al prójimo, fundamentalmente, ¿no? Y Él va haciendo la obra en nosotros para que podamos ser cada vez un poco más semejantes a Él, que eso es la vida cristiana, el camino de asemejarnos a Jesucristo, ¿no? Tener cada vez más sus sentimientos, sus actitudes con el prójimo, ¿no? De eso se trata, al fin y al cabo. Y sí, podemos llamarnos muchas veces cristianos, e incluso hoy, como nunca se habla de Cristo y se hacen estampitas y no sé cuánto, ¿no? Y en el fondo, pues no, como se llama, hacer el verdadero culto agradable a Dios, que es el de la propia vida, ¿no? Como decía hace rato, y como está viendo en la carta de Ogneto, ¿no? Por eso digo que verdaderamente la carta de Ogneto debe ser un documento, al menos este pedacito que está en el Vaticano, disponible, al que hay que volver frecuentemente, yo creo, para nutrirnos de nuevo, ¿no? Y también para un examen de conciencia, ¿no? De cómo estoy viviendo, no solamente la cuestión social, sino en general el seguimiento de Cristo, ¿no? Pero otra vez eso, yo soy el primero en ser un incongruente, lo digo aquí y les pongo, pero que a mí también es el primero que la pedrada me toca, ¿no? Y con paz, pues vamos corrigiendo lo que haya que corregir ya, ¿no? Aquí, Oye, ¿qué te parece? Bueno, me parece que este tiempo de pandemia es una gran oportunidad para vivir los consejos de la carta, ¿no? Sí. Tiempo de necesidad, tiempo de caridad, ¿no? Al fin y al cabo, y necesidad siempre la tenemos, pero ahora con la pandemia, con todo lo que estamos viviendo, y de caridad otra vez entendida bien, ¿no? Que no solamente de limosna así, sino de apostar mi propio ser en lo que pueda hacer por los demás. Y sí, me queda claro que la pandemia puede ser una oportunidad muy grande, ¿no? Y todo lo que estamos viendo en el país, etcétera. Y nos toca discernir cada quien qué hacer y qué hacer también juntos, ¿no? Como cristianos entre nosotros y también con los no cristianos, como decía la carta, o sea, porque los problemas que tenemos muchos ahorita son problemas comunes, o sea, no es problemas de cristianos, ¿no? Sino de ciudadanos, al fin y al cabo de personas aquí en México o allá en otro lugar, ¿no? Y con ese talante tratar de hacer lo que podamos, yo creo. sí, mira, Eso, no quedamos en el mínimo, ¿no? claro. Y no hacer, así como los cristianos decían, no hacer no se tengan su propio país, Cristianópolis, ¿no? Como yo decía un poco en broma, pero tampoco hacer una familiópolis, ¿no? Nada me preocupo por mi familia, los míos, o amigópolis, ¿no? Nomás mis amigos, sino verdaderamente entender esto que dice es el mundo, o sea, la pretensión es inmensa en la carta y en el cristianismo, una preocupación por el mundo, escalonada, según la medida de mis posibilidades, ¿no? Que el primer acto sea la oración de intercesión por las necesidades de gobernantes, de cuestiones, pero ir más allá, ¿no? Le digo, mi frase favorita de la carta es esa, ¿no? O sea, qué claridad. Cumplen las leyes, pero con su obrar superan las leyes, ¿no?
Y yo creo que nos toca lo mismo intentar hacer ahora con la pandemia, cada quien pensando, ¿no? Y encuentras en el magisterio, en las enseñanzas del Papa Francisco ecos Sí, totalmente, totalmente. El Papa Francisco verdaderamente tiene muchísima claridad de todo esto, creo yo. Y es una invitación constante del Papa, ¿no? A no tener miedo del mundo y de sus contemporáneos no creyentes y de salir a su encuentro y de colaborar con ellos y de traducir la fe a categorías comprensibles para el no creyente, pero sobre todo siempre, ¿sí? Primero la vida cristiana, ¿no? Un poco el tema de la carta de Benito. Sí, totalmente, ¿no? Mira, por aquí nos ponen un comentario en el Facebook en relación a la pregunta que hacía antes, Hanat. Sí. Dice, el alma se perfecciona con la mortificación en el comer y beber. También los cristianos constantemente mortificados. Sí, en ese sentido sí hay digamos, una conciencia, por eso decía, eso es parte de la ascética cristiana, ¿no? De una conciencia de invitación de esto, de mortificar el cuerpo con el ayuno, por ejemplo, ¿no? O con el sueño y así. Pero siempre entendido no como un fin en sí mismo, ¿no? Sino en ese, eso digamos, a estar mejor dispuestos a la oración, por ejemplo, ¿no? Es paradójico, ¿no? A veces un poco, el cuerpo un poco debilitado, el espíritu está robustecido para escuchar más a Dios, menos distraído, la búsqueda del silencio, de la soledad, del ayuno. Sí, esto está presente en los primeros cristianos, como no, ¿no? Y se va a ir desarrollando a lo largo de la historia de la Iglesia, ¿no? Entonces, gracias por el comentario, sí. Muy bien, pues Jorge, no sé si tengas alguna otra pregunta, porque pues ya Paco tiene otra. Sí, mira, la última. A mí digo, creo que cuando lees los padres de la iglesia, te enamoras y te das cuenta que la iglesia sigue profesando lo que se creyó desde el principio. Pero también me parece, no sé tú qué opinas, que pudiera ser una herramienta preciosa para dialogar con los hermanos cristianos de otras denominaciones, ¿no? Sí, eso es muy interesante, ¿no? O sea, todos los padres de la iglesia de los primeros siglos se conocen, bueno, no todos los padres, los grandes padres de la iglesia de los primeros siglos son padres ecuménicos, es decir, que forman parte de la tradición, con mayúscula, de la tradición de todas las iglesias cristianas, ¿no? Tanto la católica como la ortodoxa. Entonces, claro que es en los padres, digamos, terreno fértil del diálogo, ¿no? Y no solamente del diálogo teórico así, ¿no? Verdaderamente del encuentro ya en la vida cristiana, en la referencia de cómo ha de ser la vida cristiana, ¿no? Entonces, sí, totalmente de acuerdo contigo. En los padres está el puente con la fe, como decíamos, toda la iglesia en todos los siglos, ¿no? Pero es bellísimo ver cómo del siglo primero hasta hoy hay un hilo conductor en la doctrina y en la iglesia y en la fe, ¿no? Que es la fe transmitida por los apóstoles, ¿no? Y que los padres tuvieron ahí un papel fundamental, ¿no? Después luego ya conocemos los concilios cristológicos, por ejemplo, y etcétera, ¿no? Es algo, constatar eso es muy bello, o sea, creo y no porque podría creer una cosa en otra cosa, ni que padre creer otra cosa que alguien creyó hace mucho tiempo, ¿no? Sino porque sé que es verdad, tengo certeza de que es verdad, digamos, la fe cristiana, sí, pero exactamente, ¿no? En lo mismo, digamos, que aquí estuvimos más cerca del acontecimiento de Cristo, ¿no? Pues muy bien, muchas gracias por tu plática el día de hoy, como siempre, pues muy enriquecedoras. Solo me gustaría decir finalmente que seguimos ayudando a la gente que quiera eh, contribuir al orfanato que está allá en Texcoco. Entonces, vamos a poner por ahí en la página de Encuentro Ciudadano, pues los datos para que nos pongamos de acuerdo, se puede ayudar sobre todo con, pues no sé, comida enlatada, cosas así. Si alguien quiere donar dinero, está la cuenta directamente de ahí del orfanato. Nosotros no recibimos ningún recurso monetario. Y también para quien quiera ayudar a llevar las cosas. Esta última vez, pues unas personas ahí muy amablemente llevaron las cosas, se juntó no mucho, pero algo ahí para los niños, ¿no? Entonces, pues ahí un poquito tratando de hacer algo práctico de la doctrina social y de la carta de Diogneto, ¿no?
parece muy bien. Y bueno, Jorge, si nos platicas qué tenemos para las Perdón, próximas Rafa, nada más semanas. que había prometido decirles dónde pueden encontrar directamente la carta. La Ah, mejor sí, traducción que hay de la carta de Ogneto, perdón que interrumpa, sí, sí, sí. es la del padre Daniel Ruiz Bueno. Está publicada en la BAC. Se llama Padre Apostólicos, porque digo que se puede poner esta parroquia en los Padres Apostólicos, pero la encuentras en internet, en Script. En Script está Discurso de Ogneto de Daniel Ruiz Bueno en Padres Apostólicos. Viene una larga introducción de unas, bueno, no, 15 páginas y luego propiamente la carta. Yo os invito a leerla íntegra. Está en griego y en español en esta versión y está esa buenísima introducción del padre Daniel Ruiz Bueno, que pues se la recomiendo nada más. No, pues muchas gracias, qué bueno, porque sí estaba un poco la referencia completa. También por aquí algunos de los que están participando en la maestría nos mandó un texto también que igual vamos a ver si lo podemos poner ahí disponible en la página. Y vamos a Perfecto. buscar este que dices porque dices que viene en griego y pues está muy interesante. Aunque no Griego sabemos español. griego, pero bueno. Muy bien. Ok, pues miren, agradecemos a Francisco Anaya que nuevamente de manera generosa esté con nosotros. Como ustedes saben, él es Cruzado de Cristo Rey, pertenece a la Sociedad Sacerdotal de los Cruzados de Cristo Rey. Es seminarista, va camino al sacerdocio, entonces, pues por favor lo encomendamos mucho a sus oraciones para que Por favor. ya tenemos un gran maestro aquí con nosotros y después esperemos tener un gran sacerdote también aquí, ¿no? Dios quiera, Dios quiera, sí. Primeramente Dios. Y la siguiente plática será, el título es Innovar o Desaparecer, con el maestro León Prior. Y me parece realmente pues que esta sí cae como anillo al dedo. Estamos en tiempos muy difíciles y pues es como nos dice la plática, ¿no? Hay que verla, hay que innovar o desaparecer como los dinosaurios, ¿no? Y después, esa sería el jueves 1 de octubre, y la semana siguiente tendríamos al maestro Guillermo Torres con una plática también relativa a la doctrina social de la Iglesia, en la que estamos todavía definiendo el título, ¿no?, de la misma. Pues es todo. Agradecemos otra vez a los asistentes, a todo el auditorio. Ya saben que queda grabado para la vez que le quieran repetir y estudiar. Y a Paco pues, le damos otra vez las gracias y lo esperamos dentro de un mes aproximadamente. A ustedes, que descansen. Muchas gracias, Paco. Gracias, Jorge. Pues estamos en comunicación.